Placer siempre estar con ustedes, pues vamos a seguir hablando de la historia de Rusia. Habíamos visto toda esa desintegración que se estaba haciendo con las 6 repúblicas de lo que había sido Yugoslavia. En toda esta situación que aquí vamos a recordar ciertas situaciones en las que se fueron originando toda esta situación. Los alemanes realmente pues no tenían nada que hacer en Yugoslavia cuando estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Al contrario, eso fue lo que los hizo tener ese retraso para la campaña de invadir Rusia. Ya lo habíamos comentado esto, y que por consecuencia va a traer que se venga el frío invierno que les agarró en Rusia y que los hizo que pues ellos ni siquiera se habían imaginado que ese acontecimiento los iba a llevar a la perdición. Toda esta situación en la que la Yugoslavia estaba apoyando a los italianos en esa época y que acababa de invadir Yugoslavia. Una de esas 6 repúblicas de Yugoslavia, que en esa época estaba comprendida en 6 repúblicas, como ya habíamos dicho, que lo había comentado siempre en sus discursos Tito, que estaban considerados como lo de Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Eslovenia. Todas estas repúblicas que constituían Yugoslavia y que va a hacer que renazcan como países, porque al principio estaban pues ellos constituidos por reinos, ¿sí? Luego por federaciones y seguía por países, y que ahora pues ya no es nada de eso porque quedó destruido, y pues fue una de las decadencias que tuvo Yugoslavia. Toda esta situación en la que se desarrollaron situaciones que una de las repúblicas de Yugoslavia, que es Croacia, desarrolló un ejército muy fuerte que se va a unir con el Tercer Reich de los nazis. Una unión que se hizo con el nazismo para apoyarlos, y que eso se convirtió pues realmente en una franquicia, y que como es conocido ese ejército de Croacia llamado los Eutachis, que se ocupó de matar a todos los serbios. Esta situación más adelante lo vamos a ver, que en las guerras nada queda volando, nada queda debiéndose, todo se cobra, todo se paga, y esta situación que van a hacer los croatas va a traer como resultado, después de la Segunda Guerra Mundial, una situación parecida al holocausto de los nazis. Como hemos ido viendo que esta situación en la cantidad de serbios que se ocuparon en esa resistencia, en esa oposición, los serbios también van a formar sus ejércitos, y al formar esas guerrillas que serían los cheniques, fuertemente era una guerrilla que aquí durante la Segunda Guerra Mundial, en la que los croatas ayudaron con sus ejércitos Eustache a los nazis, donde van a matar a todos estos keniches que eran los serbios. Toda esta situación que nos vamos a ir viendo, y que contraria a esta situación vamos a ir viendo que era como parecida, como cuando estábamos viendo la situación que había en Rumania, y que estaban con las flechas cruzadas, como recordarán, esto ya lo habíamos platicado, y que va a traer todas estas consecuencias, todos estos repartos de las repúblicas checas, como se ha ido viendo en todas esas divisiones
porque han estado pisoteados siempre por todos esos imperios bizantinos, romanos, austriacos, húngaros, que hicieron que se dividiera todos esos países de la Yugoslavia y de los Balcanes, que ya lo habíamos comentado. Estamos haciendo este recordatorio para volver a unificar. ¿Por qué se va a venir ese problema tan fuerte más adelante? Han hecho pues pedacitos a todas esas repúblicas, y que en ellos pues han aprovechado toda esta situación en todas estas categorías políticas, porque esa es una de las situaciones en las que se está haciendo cuando se aprovechan de todas las divisiones, cuando los pueblos intestinamente tienen sus guerrillas, cuando un pueblo está en problemas. Hagan de cuenta como un matrimonio cuando se están peleando el esposo y la esposa, y llega otra persona y se aprovecha de esa situación y se mete, ¿sí? Ya sea como amante o como un personal de conflicto para separarlos más, aprovechando ese conflicto. Pues así pasa en las naciones, en las repúblicas, y a ese efecto se le llama la balcanizar todas esas situaciones, aprovechando todos esos problemas, y que van a hacer realmente que tenga el día 3 de marzo de 1992 de carácter realmente terrible en Bosnia. Herzegovina va a empezar a hacer su independencia, pero aquí vamos a tocar un punto importante que se va a unir. Aquí también se está desintegrando la Unión Soviética en el 92, y que va a ser en el que se disuelva todo ese comunismo que habíamos visto, y que va a empezar a surgir el nacionalismo que había estado en contra Tito, tanto de cuestión religiosa como del nacionalismo, y también pasaba en la Unión Soviética con Stalin. Toda esta situación, al tener todas estas desintegraciones, tanto de la independencia de Bosnia como la desintegración de la Unión Soviética, va a dar por resultado que empiece a surgir todo ese nacionalismo, y que va a empezar a surgir dentro de esta cuestión, pero con un carácter religioso. Habíamos visto que se estaban levantando, pero ya en voces religiosas, los musulmanes, toda esta religión que va a dar lugar a esas jerarquías en los pueblos. Cuando interviene la religión es todo un acabose, porque aquí van a intervenir otros países. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo se desconocía pues toda esta situación del nacionalismo con todos estos eventos de la independencia de Bosnia y con la desintegración de la Unión Soviética. Va a darse un movimiento muy fuerte en cuestiones de nacionalismo. Aquí ya se va acabando el comunismo, que en realidad era lo único que los unía, porque tanto Stalin como Tito controlaban a su gente para que no entraran en más problemas, pero al morir tanto Tito como Stalin, toda esta situación se acaba, y el comunismo, que era lo que los unía, pues ya no hay nada que los una, y aquí se empieza a deteriorar toda esta independencia que quería Bosnia, y que empieza a independizarse. Cuando Serbia quiere hacerlo, no se lo permiten, y él se da cuenta que en realidad es una farsa, es un estado tapón, ¿sí? En la que él va a estar él queriendo pelear por Trajina, en donde acuérdense en que habían muerto muchas personas, pero que en Trajina, que está metida en Bosnia, donde hay más de 1600 serbios, y entonces aquí se va a empezar a complicar la situación, porque recuerden que los serbios y los bosnios son ortodoxos, y aquí vamos a ir viendo cómo esta situación en la que se va a ir manejando todos esos conceptos de limpieza étnica, que no es un eufemismo, sino que realmente significa un genocidio,
¿sí? Un genocidio de muerte, de exterminio, de horror, de sangre, de criminalidad, ¿sí? En la que aquí vamos a ir viendo cómo se van a ir concentrando en Bosnia para matarlos de hambre, ¿sí? Recuerden que ellos se habían unido con los nazis, los de Bosnia. Pues, ¿te acuerdan que les había dicho que nada quedaba impune, que la guerra cobraba todo? Pues aquí vienen a cobrar los serbios toda esa matanza que les hicieron y van a matar de hambre a los bosnios, donde van a empezar a atacarlos por medio de la comida, donde van a empezar a bombardear sus edificios para que salgan a las plazas, y ahí van a empezar a bombardearlos, luego los van a meter en los campos de concentración y a matarlos de hambre. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo esto es lo que va a originar ese sitio de Sarajevo. Sarajevo después de la Segunda Guerra Mundial, porque esto ya estamos hablando de que ya acabó toda esta situación en la que el sitio que hacen a Sarajevo va a tener una resistencia de más de 2 años, ¿sí? Donde va a estar muy duro porque va a estar cercado, donde va a haber toda esa ataque en cuestión de hambre, ¿sí? Y que aquí van a haber acontecimientos como un hombre que tocaba el cello, que al perder a un hermano va a ir al panteón a tocar con su cello una melodía y que va a tener que intervenir las Naciones Unidas para llevárselo, si no, él hubiera muerto de hambre, ¿sí? Hubiera muerto de estar tocándole a su hermano muerto, de que él había perdido en esta situación. Toda esta liberación que se va a ir haciendo va a estar narrada por un periódico que se llama Liberación, que salió en toda esta época del cerco y que va a ser un ejemplo del periodismo, un periodismo en el que estuvo metidos en uno de los búnker que había hecho Tito en la época de la paranoia, donde pensaban que iban a ser invadidos por la Unión Soviética y que quedaron esas edificaciones. Pues ahí se van a meter estos periodistas y van a poder ir desarrollando toda la crónica de los acontecimientos que estaban pasando en ese sitio de Sarajevo. Aquí vamos a ir viendo cómo ellos van a elaborar un diccionario, un glosario, donde van a empezar a juntar todas las palabras de discriminación, de burla, de cómo referirse en una forma peyorativa a todas las nacionalidades de Yugoslavia. ¿Para qué? Para que en ese periódico no se usaran esas formas de atacar a estos pueblos, y para que nunca se ocuparan pues en sus artículos de ese periódico llamado Liberación. Fíjense en cómo aquí vamos viendo cuando es bien ocupada una profesión, cuando los periódicos no son vendidos, cuando los periódicos no son ocupados para hacer caer altos ideales de otras personalidades en las que quieren quitar todos esos sistemas, y que no se puede porque a veces están apoyados tanto por revistas como por periódicos, como pasa en la actualidad. Pues en ese momento este periódico fue un ejemplo del periodismo bien encauzado, y que fue comparado con cosas pues muy positivas en toda esa toma serbia, con los serbios que vivían ahí adentro. Como ya habíamos dicho, que había quedado una sección de serbios en los croatas, mientras Croacia y Bosnia se repartían toda esta situación de Bosnia-Herzegovina, terminaría siendo ya ese territorio como una pequeña tirita, como una porción muy pequeña de tierra, en la que no iba a ninguna parte porque está como encerrada, quedó encerrada geopolíticamente, geológicamente, porque todos los pueblos tienen salidas
¿sí? Todos los pueblos que están alrededor llegan a un puerto, llegan al mar, se conectan con el Adriático, y sin embargo aquí ellos van a quedar encerrados y van a tomar las armas con la ayuda de los musulmanes, que van a tomar Croacia y Serbia. Cuando ellos acababan de venir, y con la ayuda de los boyines, que van a ayudarlos cuando van a irse pues desprendiendo de todos sus movimientos que venían de derrotar a los rusos en Afganistán. Todas estas situaciones de los pueblos cuando llegan a ayudar a estos pueblos, pero en realidad ayudan a la porción en las que quieren invadir, a los demás pues se va quedando. Aquí pues realmente no tienen una medida exacta con qué atacar pues todas esas situaciones en las que ellos pudieron pues resistir los 2 años. 2 años en los que todo ese cerco de Sarajevo era agotador y era agobiante, porque como ya habíamos quedado, era para matarlos de hambre, donde ellos nada más comían los cultivos hidropónicos que iban sacando, incrementando así todo lo que se estaba aconteciendo, porque fíjense que aquí pasan cosas que pasan en la historia. ¿Cómo es posible que el mundo permita que pase todo este tipo de eventos? ¿Por qué se hacen ciegos? ¿Por qué no responden? ¿Por qué no ayudan? Esto es como lo del Holocausto, en lo que decían que mucha gente ni siquiera se enteró. ¿Cómo es posible que haya cierto sector en los que no les interese lo que pasa en pequeños pueblos, como estaba pasando en esta época en la que hubo una situación pues terrible, porque se ocupó un concepto: violar a las mujeres, ¿sí? De esos pueblos, para lastimar el corazón de los hombres, para llenar a las mujeres de vergüenza, para engendrarlas con hijos de serbios, ¿sí? Muchas de esas mujeres se fueron y ya no regresaron, ¿sí? Porque este tipo de situaciones era vergonzoso. Imagínense, para esas mujeres violadas, tener esas semillas de esos bebés serbios, ¿sí? En los cuales pues a ellas agarraron a un sector de todas estas mujeres musulmanas que comprendían entre 14 y 40 años hasta que quedaran embarazadas. Todas estas situaciones que agarran a la mujer como un arma de guerra, realmente es un crimen de género, por el simple hecho de existir la mujer. Toda esta situación, la comunidad internacional no hizo nada, no intervino. Alemania decía que tenía pues mucha situación en la que había quedado en toda esa invasión que había hecho, y que pues él no se metía. Dice, pero estos delitos no proscriben, esto no se puede olvidar, ¿sí? Y aquí toda esta situación de todas estas violaciones de mujeres musulmanas segovianas, para que quebrantaran todos esos corazones de los hombres bosnios. Aquí Italia va a decir, no, pues yo no, mejor yo no llego hasta allá, ¿sí? Y no ayudó para nada. Y así los demás países fueron haciendo. Europa decía que ella no intervenía porque estaba pues en un momento en lo que pues ellos estaban bien, ¿sí? Y que Sarajevo es donde se inició todo el problema de la Primera Guerra Mundial. Recordarán cuando mataron al archiduque, en las que vimos cómo todas las situaciones del siglo XX se van unificando. Donde empieza una situación, termina otra. Y aquí también se va a unir con la de 1917, donde estaba la de la Revolución de Octubre, ¿sí? Todo este tema
de disolver la Unión Soviética, se va uniendo con todos estos acontecimientos. La comunidad internacional no interviene. Estados Unidos piensa que pues no es su problema y que él ahorita pues está en un momento pues agradable, pues se acaba de ganar la guerra de Irán y está padre Bush en el que dice, no, yo no me meto en esa situación ahorita, y no intervino nadie. Aquí toda esta situación vamos viendo cómo Brulevich, que es el presidente, ¿sí?, de Serbia, pues él se va a dar cuenta que nadie va a intervenir. Y por eso está todo este genocidio en las que, ¿por qué no iban a intervenir? Porque, ¿qué hay ahí en ese lugar? Pues nada más hay montañas, no hay petróleo, ¿sí? Nada más hay unas guerrillas de musulmanes y que van a hacer que nadie intervenga, porque no hay nada que sacar, no hay petróleo, ¿sí? Y toda esta situación van haciendo que dejen morir a toda esa situación en la que se convirtió realmente en un genocidio que duró más de 2 años. Toda esta situación en la que en la actualidad, 20 años después, ¿sí?, nos estamos dando cuenta de que todavía siguen libres los jefes de las tropas de Serbia y de Bosnia, en la que directamente hubo tanta matazón de gente y que encabezaba Ladies y Karadzic. Todos estos dos jefes de esas tropas en las que quedaron, huyeron y no se les hizo nada, ¿sí?, en la que ni siquiera la ONU intervino. Todos esos cascos irlandeses que contemplaron cómo se iban muriendo, todo este conflicto que tenían desde la época de los Balcanes, que habíamos visto cómo se van repitiendo situaciones en las que alcanzaban pues el proyecto pues de querer nada más invadir, quitar, y fue comparado con lo que pasó en Herzegovina y todo lo que había sido Eslovaquia, Croacia. Todo esto pues vamos a irnos dando cuenta cómo se parecen a muchas cosas, y que todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, así va a ir naciendo toda esta discriminación de un pueblo que existió en Serbia y que tiene que desaparecer para que vuelvan a tener esa existencia nuevos pueblos. Herzegovina, donde tienen la situación que pelear, que enfrentarse, que resistir, pero recordarán que no era comparado con el Holocausto porque no tenían la misma infraestructura. Aquí tenían que pelear con machetes, todo manual, y el mundo no hacía nada. ¿Y de qué pecaron? De omisión, en lo que aquí el bosnio, los estados serbios, al interior de toda esta situación que está pasando, va a empezar a terminar la era de papá Bush y va a empezar la era de hijo Bush en Estados Unidos. Nos vamos a quedar hasta aquí, en la que nosotros nos dimos cuenta cómo a veces situaciones que se hacen, todo va a traer una consecuencia, y todo este cerco, toda esta situación que se le hizo a ese pueblo fue por aquella unión que hubo con los nazis cuando se unieron esos ejércitos. Toda esta situación es lo que debemos de aprender en la actualidad, a recorrer todos los acontecimientos históricos, ¿sí? Por eso es importante saber historia, porque esto nos da una garantía de estudiar y ver qué consecuencias va a traer nuestros actos. Nos quedamos hasta aquí y pues vamos a seguir viendo cómo se va a ir desarrollando todo este pensamiento, toda esta evolución de pueblos, donde una de sus características siempre va a ser la expansión, expandirse,
aplastar pueblos y que a veces, parecido como cuando a una persona la asaltan en la calle, que están viendo que la están ultrajando, que la están robando y toda la gente está mirando y no hace nada. Pues así aconteció en este problema que les hemos platicado. Que pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.